Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la vean, es que necesitaban recibir el mensaje. Aquí Géminis, con este 3 de copas, puede ser que ustedes estén celebrando una muy buena noticia, una oportunidad, una invitación o algo que les estén haciendo, o simplemente en una fiesta, en una actividad o en un encuentro con más de una persona, alguien venga a hacerte algún tipo de propuesta y ustedes por supuesto podrían estarla aceptando, pero antes de aceptarla ustedes evidentemente van a estar investigando si esa propuesta es buena o no lo es, o simplemente sí van a saber que es buena, pero van a estar viendo qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si es un negocio, aquí ustedes podrían estar estudiando quiénes pueden ser los proveedores, cómo pueden hacer los productos, en qué red social van a estar poniendo la publicidad o qué es lo que tienen que estar haciendo. Y si es un empleo, pues por supuesto, ustedes van a estar investigando cuáles son las personas que trabajan en ese lugar, quiénes son los jefes, cuáles son los beneficios, qué oportunidades tienen ustedes quizás de aumentar su salario en el futuro o de cambiar de puesto de trabajo. Aquí ustedes van a estar haciendo un estudio absolutamente de todo para poder aprovechar esta oportunidad o esta invitación que les van a estar haciendo. Recuerden, esto puede estar llegando a una celebración o simplemente con el encuentro de más de una persona donde te digan, mira, hay un empleo buenísimo en tal lugar o puedes comenzar este negocio que se te va a apoyar, en fin. Y ustedes van a estar investigando y van a estar pues estudiando todo sobre esa propuesta o esa invitación. Y el Caballero de Oros indica que esto va a estarse moviendo pero lento. Es algo que es seguro, es algo que es estable, es algo que te va a dar buenos dividendos o buenas ganancias en este negocio o en este empleo que ustedes comiencen, pero definitivamente es algo que va a ir en cámara lenta. No es que no se mueva, no es que exista un bloqueo para que esto se dé, no, para nada. Sí se va a dar, pero es algo que cuando se sientan las bases, señores, para hacer algo duradero, para hacer algo estable y para que algo progrese en el futuro, pero con buenas bases, con bases sólidas, pues se necesita un Caballero de Oros. Algo que marche lento, pero que marche seguro, que marche de forma estable y de forma constante. ¿Qué es lo que me indica este Caballero de Oros? Vamos a ver qué otra cosa más acá para ustedes. Miren, se cayeron estas cartas. Wow, vamos a ver con esta del Rey de Copas. Vamos a ver cuál es más. Wow, 7 de bastos. Te va a tocar luchar en contra de muchas personas. Wow. Viene el Rey de Copas, Géminis. Pues este Rey de Copas me está indicando de que aquí va a haber alguien que te va a estar brindando apoyo, que te va a estar brindando soporte en esta situación que viene aquí abajo. Esto es una persona con la cual tú puedes contar, pase lo que pase y sea lo que sea. Esta persona va a estar ahí para ustedes. Sobre todo es una energía masculina bastante fuerte. Esto es una persona bastante estable emocionalmente y te va a permitir a ti mantener tu estabilidad emocional ante esta situación. Este Rey de Copas es una persona, un hombre sobre todo, que tiene muchísima madurez emocional y va a permitir que tú permanezcas controlado, controlada emocionalmente, pase lo que pase. Aquí tus emociones van a estar siendo controladas con esta energía, que puede ser un hombre o la energía que llegue para controlarte. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen este 7 de bastos y el 5 de bastos. Las dos cartas que marcan conflictos en el tarot. Este 7 de bastos me está diciendo que ustedes se van a estar enfrentando directamente a personas que no tienen tus mismos criterios, personas que opinan diferente de ti y personas que van a estar atacándote directamente. Esto puede ser en un ambiente bastante competitivo. El 5 de bastos indica un ambiente de muchísima competencia donde quizás los conflictos no fueran directamente contigo, pero el 7 de bastos al estar aquí y sí ser directamente contigo, o sea, si es un ambiente competitivo, si es un ambiente de bronca, discusiones bastante fuertes en la que ustedes Géminis tienen las de ganar. Ustedes aquí sí definitivamente tienen una posición victoriosa, tienen una posición de ganar y van a estar haciéndolo, pero para lograrlo van a tener que lucharla bastante fuerte, porque esto es un ambiente tóxico, esto es un ambiente de competitividad, pero competitividad fuerte, señores. Aquí si es un negocio o si es un empleo, todo el mundo va a querer ese empleo, ¿ok? Y si es un negocio, pues es un negocio bastante competitivo, donde van a existir muchísimas personas
queriendo tu mismo tipo de cliente. Así que vas a tener la pelea bastante dura aquí. Vamos a ver, Géminis, acá qué más pasa, porque ya vimos ahí que tenías la bronca fuerte, aunque tengas ¿cómo se llama? El rey de copas para mantener tu estabilidad emocional. Y por su... Oh my God, llegan aquí los dos ases. Vamos a quedarnos con los dos ases. Aquí con este as de espadas, aquí todo se soluciona, aquí todos los conflictos se resuelven. Aquí hay éxito, aquí hay logro, aquí hay triunfo, aquí hay victoria, aquí tú eliminas completamente a la competencia. Esto sí es una carta de éxito, de triunfo, de victoria, de lograr lo que ustedes querían. También esto puede significar la firma de un contrato. Si esto se refería a firmar un contrato laboral, a firmar un contrato con referencia a algún servicio o algún producto que vayas a estar cerrando esto con algunos clientes, pues definitivamente este as de espadas está indicando de que van a poder firmar ese contrato, porque precisamente es triunfo, es éxito, es victoria, es resolución de conflictos bastante fuerte, y es que todo se aclare, que corte cualquier tipo de obstáculo que existiera en el camino de muchísimos de ustedes. Y al ver estas dos cartas de conflicto, pues evidentemente el as de espadas los corta completamente. Y el as de copas, señores, el as de copas es la abundancia, la prosperidad infinita y limitada del universo para ustedes. Aquí hay algo que les va a causar muchísima satisfacción, y por supuesto esto puede ser el empleo que consigas, el cliente al que le vas a vender tus mejores productos. Si eres, no sé, realtor, si eres algún tipo de contratista, señores, van a vender una buena cantidad de algo que ustedes vendan a algún cliente que les va a dar mucho dinero, les van a comprar muchos de sus productos o muchos de sus servicios, porque aquí viene abundancia, abundancia ilimitada para ustedes. Esto es abundancia en la parte emocional y sobre todo abundancia en la parte de la prosperidad económica. Aquí hay muchísima felicidad para ustedes. También, señores, cuidado y ojo, porque cada vez que me sale el as de copas, también esto es un periodo donde hay mucha fertilidad. O sea, para aquellos que estén esperando tener bebés, pues aquí viene un bebé en camino. Y si no lo están esperando, pues ojo y cuidado con esto, porque esto sí me puede estar marcando la llegada de un bebé, porque aquí es fertilidad y abundancia en toda la amplitud de la palabra, ¿ok? Así que, señores, prepárense porque vienen cambios súper buenos para ustedes, Géminis. Vamos a ver algo que no haya salido en la lectura del tarot, o simplemente una confirmación de esta lectura. Expectativas. Y con la ventana abierta, señores. Aquí, señores, esta carta de las expectativas, y sobre todo la tengo acá con la ventana abierta, me está indicando de que todas las cosas que ustedes querían obtener las van a estar obteniendo. Todas tus expectativas, todo lo que tú pretendías conseguir, lo vas a estar consiguiendo. ¿Qué significa esto? Que este negocio, esta inversión que vas a estar celebrando aquí, esto nuevo que vas a comenzar, sí, empieza de forma lenta, de forma en que te vas a estar enfrentando a muchísimas personas, que vas a tener, por supuesto, el apoyo incondicional de un rey de copas con muchísima madurez psicológica, y al fin tus expectativas se cumplen, porque aquí viene este as de espadas maravilloso que corta con todo lo negativo, que te da quizás el contrato de tu vida, o simplemente que aquí hay éxito, logro, victoria, triunfo sobre todas las cosas que te impedían avanzar. Y, señores, el as de copas es como que la prosperidad ilimitada para ustedes. Así que sí, sus expectativas aquí con respecto a ese empleo, a ese negocio o a eso que van a estar obteniendo, pues evidentemente sí se van a estar cumpliendo, sí se van a estar dando. Y vamos ahora con un mensaje para Géminis con este tarot que va a funcionar como oráculo. Aquí, Géminis, con esta carta textualmente, el mensaje que te envían es que se acaban los tiempos difíciles, que las cosas están pintando bien, que aquí hay un alivio que va a ser bienvenido, que vas a encontrar el camino hacia un lugar más tranquilo, que el fin de algún tipo de depresión o enfermedad que ustedes tuviesen, pues definitivamente va a estar llegando. Aquí hay quizás algún tipo de viaje o reubicación. Así que aquí es posible también que algunos de ustedes estén quizás cambiando de empleo, cambiando de negocio, mudándose de vivienda, yéndose a otra ciudad. Aquí también podría referirse a esto, un viaje que muchos de ustedes podrían estar haciendo. Así que, señores, déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Por supuesto, bueno, es que tengo el as de copas, tengo el as de espadas, estas celebraciones aquí al principio, pero vamos con el as de copas, señores. Yo recibo siempre toda la prosperidad ilimitada
Yo recibo siempre toda la prosperidad ilimitada. Y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.